El Evangelio de San Juan, capítulo 9. El 26 de diciembre del 2004 hubo un tsunami en Indonesia y en otros países. Y en ese tsunami, donde murieron alrededor de 200,000 personas, se empezaron a hablar algunas anécdotas, historias, y entre ellas, entre todas las historias que se han contado, está la de aquella niña que estaba disfrutando la playa con su familia. Cuando de pronto miró que el mar empezó a secarse, la playa, se empezó a secar muy rápido. Cuando baja la marea es muy despacio, puede durar horas. Pero esta muchachita miró cómo la playa se empezó a secar y el agua irse hacia adentro. No hacía mucho donde esta muchachita había recibido una enseñanza en la escuela cómo sucedía un tsunami. Se le había enseñado, se le había explicado cómo sucedía. Había un terremoto allá en el fondo del mar, a lo lejos de la playa, se abría la tierra y se tragaba cantidades gigantescas de agua. Y volvía un movimiento de nuevo sobre la tierra, y la tierra se volvía a cerrar con violencia y aventaba con una tremenda violencia esa agua gigantesca, y empezaba esa agua a irse sobre la playa. Pero antes de todo eso, al abrirse la tierra y el empezar a tragarse tanta agua, muy rápido se empezaba a secar la playa. Esta muchachita sabía que lo que seguía es que iba a haber otro movimiento donde se iba a cerrar la tierra e iba a expulsar el agua, y se iba a venir el agua con toda la violencia. Ella tenía ese conocimiento, y a causa de ese conocimiento empezó a gritar: tsunami, papá, tsunami, viene un tsunami, vámonos, vamos a correr, viene un tsunami. Y gracias a Dios que su familia y alrededor de 80 personas le creyeron y empezaron a correr, y el tsunami vino, arrastró a mucha gente, mató a mucha gente, pero más de 80 personas fueron salvadas por el conocimiento de esta jovencita. Y no nada más el conocimiento, sino el atrevimiento de empezar a gritar: viene un tsunami. ¿Cuántos de ustedes saben exactamente lo que está pasando en el mundo en estos últimos tiempos? ¿Saben que realmente estamos viviendo los últimos tiempos? Que las profecías ya se han cumplido, que viene el rapto y después la gran tribulación, 21 juicios que dejarán devastada toda la tierra. Prácticamente será el fin del mundo. ¿Qué tan consciente está usted de que el rapto y el fin del mundo están a la vuelta de la esquina? Porque si usted está consciente de esta realidad, seguramente hará todo lo que pueda, como esta niña, para que los perdidos oigan que viene un tsunami, que viene un tsunami. Quiero predicar un sermón que le he titulado: La noche viene. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La noche viene. Quiero hablar en primer lugar del por qué el mundo está como está. Entre más pasa el tiempo, más nos desilusiona este mundo. El próximo mes, con el favor de Dios, estaré cumpliendo 40 años que conocí a Cristo Jesús aquí en Nogales. Y en estos 40 años he visto con una tremenda claridad el mal desarrollo de la humanidad, empeorando y empeorando.
Ahora, al estudiar un poquito la historia de la humanidad, la historia reciente, podemos hablar desde la Primera Guerra Mundial y ahí en adelante muchas cosas empezaron a empeorar y no ha parado de empeorar este mundo. Nuestro mundo vive prácticamente nadando, inundado en violencia, terrorismo, corrupción, enfermedades, problemas financieros, inmoralidad sexual, todo tipo de crímenes, destrucción familiar, narcotráfico, todo tipo de malvivencia, rebeldías, guerras, tiranías. Si usted estudia un poco de la historia de la humanidad, usted puede saber que antes de la Primera Guerra Mundial, por siglos y siglos y siglos, el mundo estaba tranquilo. Había una que otra guerra por ahí. Había un que otro terremoto por ahí. Pero si usted estudia un poco de historia, va a descubrir que antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo era otro. ¿Qué le está pasando a nuestro mundo el día de hoy? ¿Por qué el mundo está así y sigue empeorando en todos los sentidos? Usted como cristiano no debe ignorar el por qué el mundo está como está en estos momentos. Mire, el 28 de julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y desde ahí se abrió el infierno para el mundo. Desde la Primera Guerra Mundial, que nunca había habido una, desde ahí el mundo nunca más volvió a ser igual. Fue una puerta abierta a los últimos días. Una puerta abierta a las profecías. Una puerta abierta al cumplimiento de la palabra de Dios de siglos y siglos y siglos, donde estaban escritas estas profecías. El 1 de septiembre de 1939, solamente 25 años después de la Primera Guerra, estalla la Segunda. Solamente 25 años después. Oh, hermano, una Segunda Guerra que fue mucho más devastadora que la primera. Desde entonces, nuestro mundo no ha parado de empeorar en muchos sentidos. Increíble hablar de los homosexuales, las lesbianas, los desfiles, donde ya están perdiendo totalmente la vergüenza y peleando sus derechos, yéndose descaradamente en contra de las leyes de Dios, en contra de la misma historia, en contra de todo lo bueno. El narcotráfico. Hoy vivimos la generación más peligrosa en la historia de la humanidad. ¿Por qué todo esto? Dios, los profetas y los apóstoles profetizaron de todo esto, que todo esto serían señales muy claras, anunciando dos cosas. Número uno, Cristo viene por su iglesia para llevársela al cielo. Y número dos, después del rapto, viene la gran tribulación, que no son otra cosa más que el mismo fin del mundo, 21 juicios de Dios cayendo sobre los 5 continentes. Si usted estudia los 21 juicios, la tierra misma va a quedar hecha pedazos. Algunos científicos cristianos conocedores de profecía hablan de que difícilmente quedarán vivos 500 millones de personas, cuando hoy habemos alrededor de 7,000 millones. El Señor habla acerca de esto en Mateo 24, versículos del 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?
Si se da cuenta, habla de los eventos pegados. ¿Está conmigo? Tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y vamos a ver las señales por un momento, para si pueden concordar esas señales con lo que hoy usted y yo estamos viviendo cara a cara. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hablamos de las guerras mundiales y de un mundo de guerras que se han soltado desde el siglo pasado hasta hoy, hasta ahora. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto se va a multiplicar históricamente. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos inundados de falsas religiones. Y por haberse multiplicado la maldad, está multiplicada. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Cristo se lleve a la iglesia, empezarán los últimos 7 años, donde vendrán sucesos sobre la tierra que nunca ha experimentado la humanidad en toda su historia. Pablo se une a las profecías y dice en 2 de Timoteo 3, versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a hablar del cambio de carácter que va a tener mucha gente. Mucha gente va a perder la vergüenza, como las caminatas, los desfiles de los homosexuales. Mucha gente se va a entregar a la violencia, a todo tipo de inmoralidad. Oh, hermano, cuántas cosas malas. No tengo mucho tiempo para sacar tantas escrituras que nos hablan una y otra vez de todas las cosas que sucederán en el mundo, aleluya, un poco antes de que suceda el rapto y después la gran tribulación. Pero hoy el mundo está nadando en todo tipo de maldad, está agarrando fuerza, algo terrible, las bodas ahora entre hombres, entre mujeres, y quieren que nosotros y todo el mundo los aceptemos y lo veamos bien. Nunca ha estado bien en toda la historia. ¿Por qué tiene que estar bien en estos últimos años? Nunca ha estado bien. ¿Está conmigo? La pregunta es: ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Nos vamos a seguir asombrando, mis hermanos, al ir viendo cosas más terribles con el paso del tiempo. El Señor dijo en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Señor. ¿Qué cosas? Todas estas profecías. Cuando ustedes vean que todo esto se está cumpliendo, entiendan, está cerca, prepárense, está cerca la salvación, está cerca el rapto. Y todas estas cosas, la noticia es que ya están pasando. Algunos de ustedes, me temo, se van a quedar a la gran tribulación, porque no creen esto hasta que se enteren que la iglesia se fue. Entonces algunos de ustedes van a ser unos, quizás, si no se quedan locos, si no pierden la cabeza, pueden convertirse en los mejores creyentes. Quiero hablar en segundo lugar lo que viene. Usted como cristiano no debe ignorar estas dos cosas. Número uno, el por qué el mundo está como está,
Y número 2, lo que sigue. Lo que sigue. ¿Sabe lo que viene? Lo que sigue. Lo que viene sobre este mundo. Todo cristiano debe saber. Todo cristiano debe ser un conocedor de los tiempos. La Biblia nos habla de los hijos de Isaacar. Qué interesante este detalle en la Biblia. En Primera de Crónicas 12, versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Qué interesante. 200 entendidos en los tiempos. Cada cristiano debe convertirse en un conocedor de los tiempos. Una de las cosas que jaló mucho mi atención de nuevo converso fue el mundo de la profecía. De nuevo converso empecé a leer el Evangelio de San Mateo y los demás evangelios, y me empezó a impactar mucho el mundo de la profecía. ¿Cómo es que profecías dichas hace 2000 años, cerca de 2000 años, y otras mucho más de 2000 años, cómo es que todo fue escrito hace tanto tiempo y ahora lo estamos viviendo en carne propia, cada día, cada semana, cada mes, cada año? Y desde nuevo converso empecé a hacer preguntas. Se me empezaron a enseñar libros acerca de profecía. Y empecé a conocer acerca de profecía. No tenemos que tener muchos años en Cristo para empezar a conocer los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que sigue. Podrá decir lo que sea el mundo, los ateos pueden decir lo que ellos quieran decir, pero usted y yo, cuando conocemos la Biblia, podemos ser conocedores de los tiempos. Sabemos lo que está pasando, por qué está pasando, y lo más tremendo, sabemos qué es lo que sigue, y lo más maravilloso, sabemos el final. Todo escrito perfectamente en la palabra de Dios. Dios en su palabra nos dejó toda una serie de profecías que se iban a cumplir perfectamente en la última generación, en la misma generación que sucedería el rapto de la iglesia al cielo, la misma generación que experimentaría en carne propia el fin del mundo. Pero millones de cristianos, antes de que eso suceda, vamos a estar en el cielo en un tour celestial por 7 años, en el museo celestial. Hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, a ese tour que va nuestro pastor, por una semana estar en las tierras de Israel. Oh, hermano, intensos esos 7 días, intensos de enseñanza maravillosa. Oh, en el rapto vamos a ser llevados, no 7 días, pero por lo menos 7 años. Si nos hemos asombrado con la tierra de Israel, con todo lo que hemos visto, ahora imagínense 7 años en el museo del cielo. ¿Qué no vamos a ver? ¿Qué no se nos va a enseñar en ese tiempo? Pero mientras la iglesia está en ese tour en el cielo, 21 juicios están cayendo, como cuando un país invade a otro y manda misiles. Los juicios de Dios van a estar cayendo sobre todos aquellos que no quisieron tomar en serio las cosas de Dios. Cada cristiano, por su propio bien, debe ser todo un conocedor de los tiempos, como los hijos de Isaacar. Siempre estoy leyendo libros y tengo mucho cuidado de cada año leer algunos libros de matrimonio, algunos libros de la familia, algunos libros de economía, algunos libros de liderazgo. Oh, hermano, pero los libros de profecía nunca me han faltado. Siempre estoy leyendo libros de profecía.
Cada cristiano debe ser como los hijos de Isaacar. Mire, los fariseos en los tiempos de Jesús, el más grande fracaso de ellos fue que fueron totalmente ignorantes del tiempo que les tocó vivir. En Lucas 19:44 dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vino el Señor y ni cuenta se dieron. Lo más trágico, que ellos mismos fueron los religiosos, los creyentes en Dios, fueron los que provocaron la muerte del Señor Jesús. La ignorancia es cruel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué precio tan alto tuvieron que pagar los judíos por eso? Lucas 12, versículos del 54 al 56, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahora, usted y yo leemos los evangelios, juzgamos a los fariseos, juzgamos a los saduceos, a todo el grupo religioso que había. ¿Cómo es que no se dieron cuenta si nosotros nos estamos dando cuenta? Yo no sé, yo no garantizo que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera tenido la inteligencia para discernir el tiempo y saber que era el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero ya no nos tocó ese tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes están cometiendo el mismo error hoy? El mismo error de los fariseos. Algunos de ustedes ni siquiera se están dando cuenta y están cometiendo el mismo error. Están ignorando que el tiempo ya se nos acabó, que las profecías ya se han cumplido, que solamente Dios sabe qué día va a ser, qué hora, cuando Él se va a venir por su iglesia. Pero la profecía nos dice que el tiempo se acabó prácticamente. Las profecías se han cumplido, hermano. Estamos viviendo en ellas. Y lo más trágico que va a sucederle a cristianos es que tampoco conocieron el tiempo de su visitación como el mundo religioso en los tiempos del Señor. ¿Usted realmente sabe acerca del tiempo que está viviendo el día de hoy? ¿Es usted un conocedor de lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy? ¿Sabe realmente lo que está sucediendo y por qué? Y mejor aún, ¿sabe lo que viene? ¿Sabe lo que ya puede suceder en cualquier momento? Déjenme ayudarle por un momento. Cristo viene ya por su iglesia. Lucas 21:28, otra vez dice el Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder. Oh, hermano, qué interesante que Dios no nos dijo el día y la hora, pero su gracia, su misericordia, en su gracia y su misericordia nos dejó una cantidad de señales, una cantidad de profecías. Y dijo el Señor: cuando ustedes vean que estas cosas comiencen a suceder, dijo. Y usted y yo lo vemos todos los días en el periódico, todos los días, las noticias, todos los días nos están diciendo lo que está escrito en la Biblia está sucediendo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando precisamente de estas profecías. Ya estamos viviendo esta generación, todas las profecías se han cumplido, estamos viviendo en ellas, estamos nadando en ellas, estamos caminando en ellas. Cada mañana nos levantamos y caminamos en esta generación de profecías. Por eso Cristo Jesús ya puede venir por su iglesia en cualquier momento. Vea nuestro mundo, por favor. Un mundo que vive inundado de violencia, terrorismo, corrupción, enfermedades, problemas financieros, inmoralidad sexual, todo tipo de crímenes, destrucción familiar, narcotráfico, todo tipo de malvivencia, rebeldías, guerras, cuántas cosas.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Señor, estén preparados, porque en cualquier momento puede suceder el rapto. Mateo 24, versículos del 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando del rapto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo viene ya por su iglesia. Y después del rapto, ¿qué sigue? Después del rapto de la iglesia al cielo, sigue el mismo fin del mundo. Entre los 21 juicios que van a caer sobre la tierra, habla de un par de terremotos. El Apocalipsis, terremotos que serán históricos. ¿Sabe lo que significa eso? Serán tan grandes como ninguno en la historia. Uno de ellos será tan poderoso que va a sacudir toda la tierra, todo el globo terráqueo al mismo tiempo. Dice la Biblia que aún islas, acuérdese que los científicos han hablado y han descubierto la falla de San Andrés, y ellos dicen, no Dios, no la Biblia, los científicos dicen que cuando suceda ese terremoto, gran parte de las Californias van a desaparecer. Qué bueno que vivo en Nogales. Pero sabe una cosa, cuando eso pase, no se preocupen los que viven en California. Nosotros vamos a estar en la mejor California, en el cielo. No se preocupe. Amén, no se preocupe. Estamos hablando, estudie por favor. No tengo tiempo para hablar de los 21 juicios que habla el Apocalipsis, pero estúdielos y usted se va a dar cuenta que la tierra va a quedar devastada. Un escritor de profecía, Tim LaHaye, dice: con la avalancha de problemas que ya existen, algunas voces importantes han declarado sus dudas tocante a que nuestro perturbado planeta tenga un futuro más allá de los próximos 25 a 50 años. El doctor George Wall, premio Nobel y jefe del Departamento de Biología de la Universidad de Harvard, óigame bien quién es este personaje, dijo: pienso que la vida humana está amenazada como nunca antes en la historia de este planeta, no por un peligro, sino por muchos. Todos están uniéndose en su actividad, los peligros, al llegar a su cumbre casi al mismo tiempo. Yo soy uno de esos científicos que encuentra difícil ver cómo pudiera la humanidad llevarse mucho más allá del 2000. El biólogo francés doctor Jacques Monod dice así: no veo cómo podemos sobrevivir mucho más allá del 2050. Estos eruditos saben que ya en sí ya hay un fin inminente sobre esta tierra. Solamente vea la cantidad de armas nucleares que existen el día de hoy. En estos mismos momentos ha entrado en crisis la relación Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte. En estos mismos momentos, Irán. Y todos estos países tienen armas nucleares. Se une China, Israel mismo. El ser humano tiene el suficiente armamento hoy, hermano, para hacer pedazos el globo terráqueo.
Después del rapto, mis hermanos, ya nada va a ser igual. Hay cristianos que tibios, fríos, que han llegado a decir: si me quedo, le echo ganas en la gran tribulación y me salvo en la gran tribulación. Brutos, pero con toda la B mayúscula. Ignorancia pura. No saben a lo que se van a enfrentar en la gran tribulación. Viene, mis hermanos, un gran tsunami sobre la tierra. Cristo viene por la iglesia y después viene un gran tsunami. Y es aquí donde yo llego a mi tercer punto. Todavía es de día. Todavía podemos evangelizar a los perdidos. Me gustaría decirles y garantizarles que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar aquí y vamos a tener seminarios. Ya nada es garantía, todo se ha cumplido. Pero si Dios nos da en su gracia irnos de esta conferencia, vale más que usted sepa que el tiempo se ha acabado y que cada día hay que aprovecharlo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar después del rapto, y que todo lo que se venga después, hermano, para millones y millones y millones de seres humanos será demasiado tarde. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Oro al Señor para que esta noche nos abra los ojos. Aquellos que no son conocedores de los tiempos, que viven tan acomodados en todo tipo de bendiciones materiales, que no han aprendido a vivir como Abraham, con todas las bendiciones, aleluya, de la tierra, pero sin quitar la mirada de la patria celestial. Estos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, que vivieron bendecidos por Dios, hermano, pero ellos sabían que había una patria celestial. Ellos sabían que eran peregrinos, que iban de paso. Oh, que Dios ponga lodo en nuestros ojos esta noche y que nuestros ojos sean abiertos y podamos ser conocedores de los tiempos. El versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. La iglesia ha sido enviada a hacer las obras del que la envió, Dios. ¿Qué obras? Evangelizar a los perdidos. Yo sé que cuando Dios nos salvó, estábamos tan neófitos en las cosas del reino, que solamente estábamos muy felices por haber conocido al Señor, por haber sido libres. Estábamos muy felices. Pero había un encargo de parte de nuestro Dios, como al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno le dijo: Señor, ¿puedo estar contigo? ¿Puedo ir contigo? Y el Señor le dijo: no, vete a los tuyos inmediatamente. Vete a los tuyos y diles cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Imagínense que toda la iglesia hiciéramos eso día tras día, que todos los pastores, todos los cristianos hiciéramos eso, las obras de Dios. Pastores, tener siempre un buen plan de evangelismo en la ciudad, vivir nuestro ministerio haciendo discípulos, vivir nuestro ministerio abriendo iglesias. Cada mañana le digo al Señor: Señor, ayúdame a vivir mi vida ministerial, pastoreando la iglesia de Nogales, evangelizando Nogales, haciendo discípulos, abriendo iglesias en México y en las naciones. Cada mañana repito eso, por años repitiendo eso. Dios, ayúdame a vivir ese estilo de vida, Señor.
entregado por entero a estas cosas que tú nos has mandado a hacer como cristianos. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este es el trabajo de la iglesia. Esa iglesia que espera irse al cielo, evangelizar a toda criatura. Para eso debe vivir principalmente la iglesia en el mundo. Por eso estamos todavía en el mundo, para evangelizar a los perdidos. Porque la noche ya viene. El rapto ya viene. Y sabe una cosa, después del rapto, nunca más será igual. Ya nada será igual. Todavía hay luz, todavía hay tiempo, todavía hay esperanza para los que no conocen a Dios. Que Dios nos guarde, mis hermanos, si nada más tenemos conferencias con nombres apantallantes, si nada más tenemos conferencias, rallies, cosechadores con nombres apantalladores, y no estamos realmente entregados a la evangelización. El principal propósito de hacer conferencias, mis hermanos, es evangelizar al mundo. Es preparar a la iglesia, preparar a los discípulos, preparar a los pastores, para que después de cada conferencia salgamos con más capacidad, con más fuerza, con más visión, con más pasión por los perdidos. Si eso no lo hacemos, solamente vamos a ser esos religiosos que venimos, nos gozamos, pasamos un buen tiempo y tenemos eventos con nombres que apantallan, pero que no se practican. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Después del rapto vienen 21 juicios de Dios sobre toda la tierra, sobre los 5 continentes de la tierra, hermano. Estudie el Apocalipsis, estudie los 21 juicios, estudie lo que va a pasar, y usted, al darse cuenta de lo que va a pasar, sabe bien que la tierra va a quedar hecha pedazos, devastada. ¿Y sabe una cosa? La gente que se quede después del rapto en carne propia va a enfrentar los 21 juicios, y va a ser una de morir gente a montones todos los días por todo el mundo. Y personas que quieran salvarse, que ciertamente va a haber un avivamiento, pero la mayoría de ellos van a ser asesinados. Hoy tenemos una tremenda libertad para servir al Dios vivo. Pero sabe una cosa, después del rapto, aquel que quiera servir a Dios va a tener que rechazar la marca de la bestia, y al rechazarla va a ser perseguido a muerte. Vamos a regresar con los hijos de Isaacar. Dice la Biblia que eran entendidos de los tiempos, pero la segunda parte dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuando usted es un conocedor de los tiempos, usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted es un cristiano, un discípulo, un pastor que se la está llevando tranquilita, disfrutando las bendiciones de Dios, y no vive una vida intensa en evangelismo, no vive una vida intensa haciendo discípulos, no vive una vida intensa abriendo iglesias, usted no es un conocedor de los tiempos. Por más sabio que se crea, pero su estilo de vida está diciendo todo lo contrario. Este conocimiento que tenía esta niña del tsunami la llevó a gritar con desesperación, y alrededor de 80 personas, incluyendo a su propia familia, fueron salvados. El conocimiento. Ella sabía que esto era de a de veras. Cuando yo veo a cristianos, cuando yo veo a pastores viviendo una vida muy tranquila, y no teniendo esa pasión por evangelizar su ciudad, esa pasión por hacer discípulos, esa pasión por abrir iglesias, solamente están disfrutando las bendiciones de Dios, simplemente están ciegos, no son conocedores de los tiempos.
El rapto, dice Pablo, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser en un instante, hermano. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos pastores, cuántas iglesias van a ser sorprendidas por el rapto? Mire, va a haber una gran tragedia en el rapto. Y esa tragedia es que alrededor de 50% de los que se llamaron cristianos, incluyendo a los pastores, se van a quedar en el rapto. Y si usted cree que esto es falsa doctrina, déjeme leerle Mateo 25 del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será, eso es el futuro, al final, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No es accidente que el 50% se fue con el esposo y el 50% se quedó. No hay accidente. La noche viene. La iglesia de Nogales tiene 34 obreros en el campo, 34 pastores en el campo. Yo reto a los 34 esta noche. Yo reto a todos los obreros de Nogales que respondan al llamado de Dios a las naciones. Tengo años orando por un líder para cada nación. Años. Dios, danos un buen líder para cada nación. Y tenemos 34 obreros de Nogales. Y estoy orando para que Dios trate con ustedes. Y en vez de estar ahí donde están cómodos, se vayan a tomar una nación ustedes solos. Una nación ustedes solos. Y cuando Cristo venga, lleven gente de esa nación al cielo. Todavía es de día. Todavía podemos. Todavía podemos. Termino mi sermón con una anécdota. Un predicador en cierta ocasión le preguntó a Macready Garrick, un gran actor inglés, ¿cómo podía él atraer grandes multitudes para ver una función, obra de teatro, mientras que él mismo estaba predicando la verdad y no juntaba grandes multitudes para oírlo? El actor respondió: eso es simple y puedo demostrar la diferencia que existe entre usted y yo. Es que yo presento mi ficción como si fuera verdad y usted presenta su verdad como si fuera ficción. ¿Cuántos de ustedes hablan de que Cristo viene, pero en sus palabras y en sus hechos no se mira que ustedes creen lo que están predicando? ¿Cuántas veces ustedes están predicando del fin del mundo, pero sus hechos están predicando todo lo contrario? ¿Cuántos de ustedes predican del infierno, amén, pero con sus hechos, con su estilo de vida están mostrando otra predicación? Esta niña del tsunami no anduvo con juegos, no anduvo con rodeos. Esta niña del tsunami se entregó a gritar y a salvar. Si usted realmente es conocedor de los tiempos,
tiene que hacer algo esta noche. Tiene que hacer un pacto esta noche. Necesitamos conocedores de los tiempos, porque la noche viene. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias a Dios.